Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Farmacón. Hoy vamos a hablar acerca del VIH. ¿Por qué? Porque todavía hay muchos mitos acerca de este virus, del cual hoy vamos a hablar. ¿Sabías que el VIH apareció a partir de prácticas de zoofilia? ¿Sabías que actualmente los pacientes que presentan esta infección por el virus pueden vivir más de 10, 15, 20 años? De hecho, tener una vida prácticamente normal, ni siquiera contagiar a partir del tratamiento. De todo esto y más hablaremos el día de hoy en el Farmacón. No te lo pierdas. Este video lo decidimos hacer porque a pesar de que ya pasó mucho tiempo desde que empezaron a aparecer los primeros casos de pacientes que presentaban el VIH, todavía en cierto tipo de población hay muchos mitos acerca de este virus. Y por eso me gustaría hablarles un poquito de qué es lo que ha pasado con este virus a través del tiempo. Resulta que en 1981 comenzaron a aparecer cierto tipo de pacientes que presentaban infecciones oportunistas, es decir, por microorganismos que nosotros conocemos como comensales, es decir, que están en contacto con nosotros, pero que nuestro sistema inmunológico los detiene y por lo tanto no generan ninguna enfermedad. Por ejemplo, hablamos del virus del herpes 8 causante de cierto tipo de alteraciones a nivel de la mucosa oral y que genera la enfermedad del sarcoma de Kaposi, que hasta ese momento era muy poco conocido y solamente se había presentado en pacientes que presentaban algún tipo de inmunodeficiencia. Y después, también o en el mismo tiempo se empezaban a observar infecciones por el hongo Pneumocystis jirovecii o Pneumocystis carini que generaban cierto tipo de neumonía. Y algunos otros hongos como el criptococo, ¿no? Que afectaba el sistema nervioso central de pacientes, sobre todo jóvenes, que se supone que deberían de tener el sistema inmunológico inmunocompetente y contrarrestar a estas infecciones, impedir por lo tanto que aparezcan y entonces empezaron en todo el mundo a aparecer este tipo de pacientes y se empezaba a sospechar qué es lo que está pasando. En ese momento se encontraba que estos pacientes tenían una característica en común, que eran pacientes jóvenes, prácticamente la mayoría hombres, y que tenían prácticas homosexuales. Entonces empezó a por ahí a sacar muchísimos mitos hasta que era algo divino, ¿no? Alguna cuestión divina que los castigaba. Pero científicamente eso nosotros como médicos y como investigadores decíamos, no, algo está pasando. Y entonces empezó a decir que el causante era el virus de Epstein-Barr, el virus del citomegalovirus, ¿sale? Hasta se decía que cierto tipo de sustancias de gases llamados pumpers que se utilizaban para tener una mayor actividad sexual, para un mejor desempeño sexual y una mejor satisfacción durante el sexo, que se utilizaban mucho en los ochentas, en esta época, era el causante. Pero fue hasta 1984 que se descubre que el causante de estas infecciones era el virus de la inmunodeficiencia humana o el virus del VIH, que causa que los pacientes jóvenes bajen, en este caso, su sistema inmunológico, ataca a unas células que se llaman CD4 y los inmunodeprime. Esta inmunodepresión causa que, por lo tanto, estas personas en ese momento presentaban estas infecciones oportunistas y pues llegaban a morir. Actualmente también se sabe que como las defensas bajan, la aparición de cáncer también es frecuente que aparezca en estos pacientes. Sin embargo, actualmente, gracias a la ciencia, tenemos antirretrovirales, cierto tipo de medicamentos que impiden la replicación, que impiden que este virus esté, por así, replicando en todo el cuerpo, se esté dividiendo y por lo tanto la carga viral baja y baja demasiado. Y esto hace que el paciente que actualmente es diagnosticado y tratado de manera oportuna, ajá, ya como tal tenga una carga baja, no pueda contagiar a su pareja y además tenga una vida completamente plena y pueda vivir durante 20, 30, 40, 50 años si toma su tratamiento antirretroviral y por lo tanto puede tener una vida
plena y se genera actualmente ya una enfermedad, por así decirlo, crónica. Y puede ser portador, porque recuerden que una cosa es tener el virus y otra la enfermedad. A la enfermedad del virus del VIH se le conoce como SIDA. Y recuerda que esta información la escuchaste en el Farmacón. Vamos a hablar de las preguntas que nos hicieron acerca del VIH. Principalmente nos llegaron a preguntar qué es el VIH y cuál es la diferencia entre el SIDA. Entonces, hablando de esto, recuerden que el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana, que es un virus que se va a contagiar actualmente, sabemos, por prácticas sexuales y que va a generar una inmunodeficiencia en los pacientes que tienen esta infección, que pueden llegar a ser portadores por mucho tiempo asintomáticos, que no generan ningún síntoma y que por lo tanto pueden estar infectados. Y actualmente, como les comentaba, con el tratamiento podemos controlar tanto la carga viral, que sabemos que ese paciente es portador, tiene el virus, pero a lo mejor la carga es tan baja que ya no puede contagiar. Sin embargo, si estos pacientes actualmente no son tratados o no se saben que presentan la enfermedad y duran mucho tiempo sin tratamiento, entonces puede progresar en este caso hacia la enfermedad, que la enfermedad se conoce como el SIDA, ¿sale? Que es el síndrome de inmunodeficiencia humana, que generalmente se caracteriza por la presencia de infecciones oportunistas y por la aparición de cierto tipo de cáncer. Y la siguiente pregunta, la verdad es que la recibimos mucho, que es de los diferentes tipos de prácticas sexuales, ¿cuáles son las que con mayor riesgo o cuáles tienen mayor riesgo de contagio? Recuerden, aquí tengo que decirles que siempre tenemos que utilizar preservativo. Recuerden las prácticas sexuales seguras y el preservativo es la barrera que impide que me llegue a contagiar por este virus. Pero respondiendo en este caso la pregunta, ahí les vamos a comentar cuáles son las diferentes prácticas sexuales que tienen mayor riesgo de contagio. La número uno sería el coito anal receptivo. La número dos sería el coito vaginal receptivo. La número tres sería el coito vaginal insertivo. La número cuatro, el coito anal insertivo. Y la número cinco sería el sexo oral receptivo. Así que a cuidarse. Bueno, otra pregunta es, ¿cuánto tiempo pasa desde que la persona entra en contacto con el virus y hasta que aparecen síntomas? Es una pregunta muy compleja, porque la verdad es que la sintomatología del virus del VIH es muy inespecífica, a menos de que empiece nuestro paciente a presentar infecciones oportunistas, sea joven y actualmente pues tenemos que hacer diagnóstico diferencial con muchas otras patologías. Entonces pueden tardar desde que entraron en contacto hasta que presentan síntomas hasta 10 años después. Entonces aquí sería el comentario, si llegaras a presentar factores de riesgo, prácticas sexuales de riesgo, uses drogas intravenosa y compartas la jeringa con otras personas o te picaste con alguna jeringa o algún instrumento punzo cortante de algún paciente, hacerte el estudio de ELISA, que es una serología, en este caso, que debemos de dejar pasar 3 meses desde que entré en contacto para que se generen anticuerpos, y esta prueba lo que va a hacer es medir la cantidad de anticuerpos en sangre. Si la primera prueba de ELISA o serológica es positiva, tenemos que hacer una segunda prueba. Y si esta segunda prueba también sale positiva, muy probablemente ya pueda decirle al paciente que prácticamente me falta hacer el estudio confirmatorio para declararlo con VIH, pero con dos pruebas serológicas prácticamente tenemos el diagnóstico. Y la prueba confirmatoria es el Western Blot. Y recuerda que esto lo escuchaste en el Farmacón. Uso del PrEP, ¿no? Que son cierto tipo de medicamentos de antirretrovirales que los tomas antes de tener relaciones sexuales y que supuestamente te van a generar una defensa en contra del virus. Y que la verdad es que por ahí he visto mucha información. Me quedé sorprendido que hace 2 años que estuve en Estados Unidos, en comerciales te comentaban del uso del PrEP, ¿no? Y que el PrEP y el PrEP, y la verdad es que me quedé completamente sorprendido. Y dije, ¿qué pasa aquí con la FDA? ¿No? ¿Por qué pueden hacer este tipo de comerciales? Porque en realidad actualmente sabemos que el PrEP no te ayuda a prevenir la infección del virus del VIH. Entonces, no te dejes engañar. No porque tomes el PrEP estás protegido.
La única protección que tenemos es tener el sexo seguro y el uso del preservativo. Y bueno, espero que esta información les sirva, les guste y continuemos haciendo diferentes contenidos, ¿sale? Les recuerdo que si les gusta toda esta información, les están gustando estos diferentes tipos de videos, se suscriban por favor, nos sigan en nuestras redes sociales y recuerden que esto lo vieron en el Farmacón con el doctor Diego Ledesma. Un abrazo, saludos y nos vemos hasta la próxima. Adiós.